Bueno, hoy vamos a hablar el tema acerca de si es de Dios hablar en lengua, porque muchas iglesias y muchas, vamos a llamar doctrinas, ¿no? Dicen que hablar en lengua no es de Dios, que hablar en lengua que no son angelicales, ¿sí? Y vamos a aclarar bastante el punto de hablar en lengua, pues. Entonces, mire, vamos a comenzar con Corintios capítulo 14, verso 40. Dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Dice, ¿no? Primera de Corintios 14, 40. Hágase todo decentemente y con orden. O sea, las cosas no es que no se pueda hablar en lengua ni que se impidan hablar en lengua, sino que hay que hacerse con orden, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí dice en Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua, ¿no? Estos son los dones. Fíjese que el hablar en lengua y el interpretar es un don del espíritu, que yo no puedo decir que no es de Dios, porque es un don que da el Espíritu Santo. Es terrible, ¿no? Y mucha gente dice, no, ¿qué tal? Que nos hablan en lengua. Varias religiones por ahí. Mire, seguimos con Primera de Corintios, capítulo 14, verso 27. Dice así: si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o por más tres, y por turno, ¿no? Y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. O sea, el orden que me dice aquí, hágase todo decentemente y con orden, me dice que es así. El orden lo encontramos en 1 Corintios 14, 27. Dice que pueden hablar dos o tres en lengua y por turno. No es en poca gente hablando en lengua, sino por turnos. Entonces habló aquel en lengua y hay un intérprete, interpretó lo que aquel dijo, habló aquel en lengua después, de aquel se calla y aquel habla después, interpreta las lenguas de aquel si hay intérprete, habla el otro y así, pero si hay intérprete, porque puede suceder que el que habla en lengua también interprete, pero es bastante difícil, ¿no? Hoy en día se ve mucho eso de que yo hablo en lengua y yo me las interpreto. Terrible. Ya el don del Espíritu, el don del Espíritu Santo de interpretación de lengua, no, no se ve. No se ve más el de hablar en lengua, pero el de interpretar no lo veo. Parece que se lo dieron de una vez al que interpreta lengua, porque eso es lo que sucede. El que habla en lengua interpreta de una vez el mismo, ¿no? Pero dice, habla decentemente y con orden. Entonces en la iglesia lo que hay es un desorden. Nosotros tenemos entendido, en la iglesia lo que tenemos es un desorden y es un desastre cuando Dios ya colocó el orden aquí, en la escritura, ¿no? No es que no se hable en lengua, sino que lo hacemos desordenadamente. Y por eso que yo a veces hablo que la iglesia tiene un desorden, ¿no? Y es verdad. Mire, Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Y aún no puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que tienen don de lengua, ¿no? Es que hay gente que tiene don de lengua y los puso Dios en la iglesia. No es que no puedan hablar en lengua, ¿sí? Mire, Primera de Corintios capítulo 14, verso 39, dice así: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. ¿Ve lo que dice? Así que hermanos, procura profetizar y no impidas hablar en lengua. Terrible, ¿no? Y hay muchas iglesias que impiden que los hermanos hablen en lengua. No voy a decir cuáles para no entrar en esos detalles.
Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Que dice que habla misterio por el Espíritu. Entonces, hay un texto que dice que hablan lenguas extrañas y la gente dice que como que lenguas extrañas si son humanas, ¿no? Dice que no le entienden. Y si no le entienden que habla a Dios directamente, habla él con Dios, entonces no son lenguas que se puedan entender. Así que ahí nos queda ese texto claro con respecto a eso, porque mucha gente dice que no es así, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, porque es distinto lo que es profetizar a hablar en lengua, es distinto y ya lo vamos a ver. Miren, dice así, el 1 Corintios capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que la profecía es para la iglesia y el hablar en lengua se edifica a la misma persona. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablo lengua humana o angélica, fíjense, humanas o angélicas, o sea, las dos lenguas las puedes hablar. O sea, el Espíritu Santo te puede poner a hablar lenguas terrenales y también lenguas angelicales. Así que ahí está el texto, porque la gente parece que no lee Biblia y dicen que lenguas angelicales no existen. Ahí lo dice el texto, miren, 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Marcos capítulo 16, verso 17, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Señales. Estas señales son señales, ¿oyeron? Pero es un don del Espíritu. Hechos 2:6. Entraron los judíos y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su lengua. Esto fue cuando el Pentecostés, hablaban en lengua en Pentecostés y hablaban en lenguas humanas. Ahí sí hablaban en lenguas humanas, porque había gente que venía de distintas partes, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. De lo que dice Pablo, dice que puede hablar, él habla muchas lenguas, pero que prefiere hablar normal que en lengua desconocida, ¿sí? Porque no se edifica la persona, ¿eh? Y la idea es edificar la iglesia con respecto a la profecía. Entonces, hermanos, tengamos claro los textos que les acabo de dar y no profundicé para no hacer más largo el texto o en la predicación, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Es entender que sí se puede hablar en lengua. Para las iglesias que dicen que no se puede hablar en lengua, que no se debe hablar en lengua, que no es de Dios. Es de Dios, es un don espiritual. Eso es lo que Dios dice, y que no impidáis el hablar en lengua. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los esperamos para la próxima.